qué sirve aprender algo en la escuela si ese aprendizaje no cambia en nada la forma en la que vivimos? Mi nombre es Miguel Ángel Pérez Miramontes. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Experimental de Colotlán y este trabajo forma parte del curso de Pedagogías Situadas y Globalizadoras a cargo del maestro Aníbal Huízar Aguilar. El propósito de este fotovoz es mostrar y reflexionar sobre una experiencia de práctica docente en la que intenté dejar atrás una enseñanza tradicional para acercarme a una forma de enseñar más situada, más humana y más conectada con la realidad de los alumnos y de su contexto. Antes de planear mis actividades, realicé un pequeño diagnóstico del grupo. Observé cómo trabajaban, cómo participaban y qué tipo de actividades estaban acostumbrados a hacer. Me di cuenta de que la mayoría de las clases seguían una dinámica muy parecida. La maestra explicaba, los alumnos copiaban y después contestaban ejercicios. Esto me ayudó a entender mejor el punto de partida y a pensar qué tipo de cambios podía intentar. Durante mucho tiempo se ha pensado que enseñar es solo explicar contenidos y que los alumnos lo repitan. Sin embargo, autores como David Ausubel explican que el aprendizaje solo es verdaderamente significativo cuando el alumno puede relacionar lo nuevo con lo que ya sabe y con lo que vive. Esta idea fue una de las principales bases de mi intervención. La pedagogía ha ido cambiando con el tiempo. Antes predominaba un modelo donde el maestro hablaba y el alumno escuchaba. Pero autores como John Dewey ya señalaban que se aprende mejor cuando se aprende haciendo y cuando la escuela se conecta con la vida real. Además, Vygotsky nos recuerda que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino en interacción con los demás, mediante el diálogo, el trabajo en equipo y la convivencia dentro de un contexto social. Desde una mirada más crítica, Paulo Freire nos dice que la educación no debe ser solo para repetir información, sino para reflexionar sobre la realidad y transformarla. Todas estas ideas están en la base de las pedagogías situadas y globalizadoras. Debo reconocer que al inicio de la práctica yo mismo tenía dudas y un poco de miedo, de que las actividades no funcionaran o de perder el control del grupo. Cambiar la forma de trabajar no solo fue un reto para los alumnos, también lo fue para mí. Mi práctica la realicé en un grupo de primaria, donde observé que los alumnos estaban muy acostumbrados a una enseñanza tradicional, copiar el pizarrón, contestar libros y seguir instrucciones sin cuestionar mucho. Cuando intenté cambiar esa forma de trabajo e introducir actividades más dinámicas y participativas, me enfrenté a varios retos. Algunos alumnos no sabían qué hacer si no se les decía todo paso por paso. Otros se distraían fácilmente y en algunos momentos fue difícil mantener el control del grupo. También me di cuenta de que otro reto importante fue organizar mejor los tiempos de la clase, porque este tipo de actividades requieren de más planeación y más anticipación de lo que puede pasar en el aula. Aquí comprendí que uno de los grandes retos del docente no es solo diseñar actividades diferentes, sino atreverse a cambiar su propia forma de enseñar y aceptar que no todo siempre sale como se plantean. Mi rol como docente dejó de ser solo de explicar y empezó a ser más el de acompañar, guiar, observar y hacer preguntas. Intenté ser más un mediador del aprendizaje que un transmisor de información. El rol de los alumnos también cambió. Poco a poco comenzaron a participar más, a trabajar en equipo, a opinar y a involucrarse más en las actividades, tal como lo plantea Vygotsky cuando habla del aprendizaje como un proceso social. Un ejemplo claro fue cuando trabajamos el tema de las enfermedades y los microorganismos. En lugar de solo leer o ver un video, realizamos actividades donde ellos pudieron ver cómo se propagaban los contagios. Esto convirtió un tema abstracto en algo concreto, visible y cercano a su realidad, como lo propone Dewey con el aprendizaje por la experiencia y Ausubel con el aprendizaje significativo. Además, noté algo muy importante. Varios alumnos que normalmente casi no participaban en estas actividades comenzaron a hacerlo. Algunos hacían preguntas, otros querían explicar lo que habían entendido, y eso me hizo ver, cuando el aprendizaje tiene sentido, más alumnos se animan a involucrarse. Para estas actividades utilicé materiales muy sencillos como cartulinas, plumones, videos, imágenes y recursos simples como un talco para simular la propagación de los microorganismos. Esto me enseñó que no se necesitan materiales caros, sino estrategias bien pensadas y conectadas con el contexto de los alumnos. La evaluación no solo se basó solamente en exámenes, sino en observar cómo participaban, qué decían, qué escribían y cómo explicaban lo que habían aprendido. También tomé en cuenta sus actitudes, su trabajo en equipo y su esfuerzo por comprender los temas. En algunos casos me di cuenta de que aunque las actividades habían sido interesantes, no todos los alumnos habían comprendido lo mismo. Esto me hizo reflexionar sobre la importancia de ajustar las estrategias y no pensar que una sola actividad funciona igual para todos.
Esto me ayudó a entender que evaluar no es solo poner una calificación, sino acompañar el proceso de aprendizaje y usar la evaluación para mejorar lo que se hace en clase. Esta experiencia me permitió identificar varios retos como docente: planear mejor, anticipar dificultades, ser más flexible, aprender a improvisar cuando es necesario y sobre todo reflexionar constantemente sobre mi propia práctica. A partir de esta experiencia, considero que en el futuro quiero seguir fortaleciendo este tipo de trabajo, diseñando proyectos más largos, mejor organizados y más conectados con la comunidad, donde los alumnos no solo aprendan contenidos, sino también valores, responsabilidad y conciencia social. También creo que es importante involucrar más a otros maestros y, si es posible, a las familias, para que el aprendizaje no se quede solo dentro del aula de clases, sino que tenga un impacto más grande en la vida de los alumnos. Hoy entiendo con más claridad que la práctica educativa no es solo cumplir con un programa, sino que puede ser una herramienta para la transformación social, como lo plantea Paulo Freire. Este fotovoz no solo muestra una serie de actividades, muestra un proceso de reflexión de cambio y de aprendizaje, no solo de los alumnos, sino también mío como un futuro docente. Y me deja una idea muy clara: enseñar no es solo transmitir contenidos, es ayudar a construir una forma distinta de ver, de entender y de vivir el mundo.